Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Papá, Señor, aquí estamos pidiéndote de todo corazón que hables a nuestra vida, Dios. Hoy, Señor, no solo se abren las puertas de nuestra casa a esta transmisión, sino se abren las puertas de nuestro corazón, Señor, para que tú hables y llenes de tu palabra, Señor, nuestra vida. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra, Señor, y es el llamado que nos haces. Cada vez que abrimos estos canales, Dios, buscamos que muchas otras personas entiendan que lo que realmente importa en medio de esta situación es lo que tú dices, Señor. Es poder ir a tu palabra, es escudriñar, Señor, y entender lo que tú quieres que entendamos, como lo decía el pastor Hernán. Queremos ver las cosas como tú las ves. Una visión 2020. Oramos, Jesús, por la vida del pastor Hernán, porque lo has llevado allí a Llano Grande, Antioquia. Ha sido de tremenda bendición para muchas familias. Y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo acá, Señor, que él hoy sea un instrumento en tus manos, junto a mí, para poder compartir este tema, Señor. Oro por el corazón de tantas personas, Señor, que hoy camina con tanto temor y angustia, Señor. Personas que tienen temor, Señor, a contagiarse, personas que tienen temor a perder su vida, personas que hoy están sintiendo un temor tremendo, Dios. Hoy oro porque tu palabra sea bálsamo, Señor, y tú quites cualquier venda, Señor. Alejes cualquier temor, Señor. Que nuestra fe se fortalezca. Que podamos, Señor, entender que tú estás con nosotros. Que eres tú quien nos sostiene, que eres tú quien nos guarda, que eres tú quien nos cuida. Habla, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos y oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mi paz. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué cuando yo te llamé y te dije, bueno, Paz, qué te inquietó en el corazón el Señor para compartir con nosotros? Me dijiste, quiero que hablemos del temor específicamente, porque creo que es una de las cosas que más hoy te lo cuento, porque Bucaramanga había sido una ciudad, bueno, sigue siendo una ciudad con un porcentaje muy bajo de contagios, ¿sí? Al lado de un Bogotá, al lado de un Medellín, de un Barranquilla, de un Cali. Bucaramanga siempre tenía unos indicadores muy bajos, ¿sí? En este momento el tema se está creciendo de manera exponencial. En este momento ya tenemos personas conocidas, personas, miembros de la iglesia, que hoy nos han llamado y en estos días nos han llamado y nos han dicho, pastor, por favor ore por mí, que me hicieron la prueba del COVID y salí positivo. Recuerdo hace un par de semanas una mamá que nos llamó a nosotros, a mi esposa y a mí, y nos dijo, tengo mucho temor, tengo una bebé de 4 años y tengo mucho temor a faltarle. Entonces, creo que es oportuno el poder hablar de esto, mi Paz. Entonces, bueno, cuéntanos por qué el Señor inquietó tu corazón para compartir eso en esta tarde. Amén, pastor. Claro que sí. Mira, justamente de lo que Dios ha venido colocando en mi corazón, hermano. Esta semana pasada el Señor puso muy fuerte en mi corazón de que hay personas, y no hay que hablar de que hay personas, de que a nuestro corazón muchas veces viene el temor. Entonces la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos hoy es, ¿estamos temiendo algo o estamos temiéndole a algo? Y es que las circunstancias, pastor, por las que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia, estimulan en el corazón de las personas un temor. Fíjate que me estás hablando de temor a contagiarnos. Ese es un temor de los que estimula esta situación, pero no solamente esa clase de temores también en el caso de la enfermedad, lo cual es así, sino también en el tema económico. Sí, el tema de la crisis. Esto genera que en el corazón de muchas personas se despierte temor por algo muy simple. Las situaciones difíciles suelen ser potenciadores de temores.
Entonces, no es la primera vez que pasamos por una situación difícil, pero esto genera muchas situaciones de temor. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en el libro de Job, en Job 3:25, un versículo para que partamos de alguna parte desde el cimiento bíblico, que es el que a nosotros nos mueve y nos debe llevar a nuestras conclusiones. En Job 3:25 encontramos un versículo muy poderoso de lo que le está sucediendo a Job. Fíjate que Job dice allí: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Nosotros debemos considerar, pastor, que Job era un hombre, dice la palabra de Dios, justo, un hombre apartado del mal, un hombre que temía al Señor. Job tenía unos aspectos poderosísimos, positivos, poderosos de su vida, pero tenía un aspecto en su carácter negativo, que era el temor. Y en Job 3:25, cuando Job dice: lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, está reconociendo cuál es la razón de las circunstancias por las que Job está pasando. Job está pasando por unas crisis tremendas, familiares, de salud, emocionales, económicas, y está reconociendo allí, Pastor Jesús, que la razón de esas circunstancias por las que está pasando es el temor. Lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué era lo que Job tenía? ¿Qué era lo que Job le estaba asustando? ¿Cuál era ese temor, ese susto que Job tenía? Entonces uno llega a algunas conclusiones. Job temía quebrarse económicamente. Job temía que le ocurriera una desgracia. Job temía que sus hijos se murieran. Job temía que se enfermara, que lo perdiera todo, porque él dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. Entonces, esto me lleva a mí a que nos preguntemos algo, y es: ¿estamos temiendo algo? Porque podría pasarnos lo de Job, que como consecuencia de estar temiendo algo, eso sea lo que nos suceda, ¿no? Esto es algo increíble, una pregunta que uno se hace, que uno dice: wow, estoy temiendo algo, ¿no? El temor, pastor, es algo terrible que nos pone a pensar en cosas que no han pasado, con una desesperanza absurda. Fíjate, mira lo que pasa con el temor. Ese es el problema del temor. El temor te pone a pensar en cosas que no han sucedido con desesperanza. Mira cómo son los cuestionamientos del temor. ¿Qué tal que me enferme? Mira, estamos sanos. Sí, estoy escribiendo lo que estás diciendo. ¿No? Para gloria de Dios estamos sanos. La gran mayoría de nosotros estamos sanos, hablando de la pandemia. Pero muchos estamos pensando: ¿qué tal que me enferme? ¿Y por qué estamos pensando qué tal que me enferme? ¿Cuál es la razón de pensar en eso? ¿Por qué no pensar que en medio de estas circunstancias Dios nos va a guardar de la enfermedad? ¿Sí ves? ¿Qué tal que me quiebre? Gran parte de eso es por nuestra naturaleza caída. Es la capacidad que tiene el hombre de pensar lo malo, ¿cierto? Normalmente no pensamos lo bueno, siempre pensamos en lo malo, ¿sí? Y yo siempre lo he visto con un ejemplo que es tan cotidiano, en donde te entra una llamada a las 11:30 de tu mamá, y tú: ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué me está llamando? ¿Qué le dio? Y: ay, mi hijo, perdóneme, es que estaba cuadrando la alarma y no me di cuenta y le marqué. Pero pues claro, tú de entrada dices: ¿qué pasó? Algo ocurrió por la hora. Entonces tenemos esa tendencia a pensar lo malo a raíz de nuestra naturaleza caída. La naturaleza pecaminosa del hombre hace que el hombre piense de esa manera, ¿sí? O sea, y creo que es una generalidad. O sea, están creciendo los índices y la gente, aunque no lo manifiesta, puede tenerlo allí guardado. Es lo que tú dices. Claro. Es un asunto entre tú y Dios. Tú dices: tengo temor a... El argumento que llega, lo que acabas de decir, pensando en cosas que no han sucedido con desesperanza absurda. Mira, hablando de la llamada que hace la mamá, mi mamá me suele llamar algunos días muy temprano, hermano, 6 de la mañana o 6:30. ¿Y sabes para qué me llama? Para recordarme que una tía está cumpliendo años y que la llame. Mijo, no se le olvide que su tía tal está cumpliendo años. Entonces, si uno no tuviera esa seguridad de
de que Dios está con uno y que lo va a guardar, esa llamada a mí me podría dar en la mañana un soponcio, hermano. Un yello, sí, un soponcio. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces, el temor nos lleva a pensar con desesperanza y a construir en nuestro corazón frases como esta: ¿qué tal que me enferme? ¿Qué tal que me quiebre? ¿Qué tal que pierda mi trabajo? ¿Qué tal que a mis hijos les pase algo? Si nosotros hemos pensado en cosas como esa, debemos tener cuidado, porque quizá estamos cayendo presa del temor. Quizá ya tengamos visos de ese temor en nuestros corazones. ¿Ves? Entonces, al tomar Job 3:25 y ver que Job está diciendo que lo que más le temía fue lo que le pasó, lo que le ocurrió, lo que le sobrevino, lo que más lo asustaba, fue lo que sucedió, nosotros tenemos que hacer un análisis. Yo quiero, pastor, que tomemos un ejemplo, porque tú me tocas el tema de la pandemia. La realidad es que existen varias cosas a las que nosotros podríamos estar temiendo, no solamente la enfermedad. Fíjate que estamos hablando que nosotros podríamos estar temiendo una crisis económica, o temiendo que a nuestros hijos le pasara algo, temiendo... un temor porque se puede pensar en algo. La persona puede decir, yo ya me he quebrado 2 veces, me levanté, logré salir y tengo temor de que a través de esto me vuelva a quebrar. Totalmente. Mira, temor de la vida, temor de la muerte, temor del futuro, temor del presente y temor del pasado. Hay muchos temores a las personas. Hay personas que temen, por ejemplo, al diablo, temor a estar solos y el temor a la enfermedad. Entonces, he percibido en mi espíritu en este tiempo, quiero que sepas y que sepan todos los que me están escuchando, que en Antioquia nos habíamos preciado también de tener bajísimos índices del COVID, y yo creo que eso llevó al departamento y a las ciudades a un relax y se disparó. En este momento Antioquia está disparado en el contagio. Pero nada de eso nos debe llevar a tener temor. Hay un temor desmedido en las personas a contagiarse. Mira, desde que comenzó la pandemia, mi oración ha sido esta: Señor, evítanos el contagio. Yo he orado para que el Señor nos evite el contagio a nosotros en casa, a las personas de la iglesia, a los familiares de la iglesia. Señor, evítanos el contagio. Esa ha sido una de mis oraciones muy fuertes, y con todas las personas con que oro durante la semana hacemos esa oración. Pero ¿qué es lo que pasa con el temor desmedido? ¿A qué estamos hablando? A un temor muy fuerte en el corazón que nos hace perder la paz y la tranquilidad. Nosotros no debemos tener temor al contagio. Todos somos potenciales personas a contagiarnos, pero nosotros no debemos tener temor al contagio, porque eso nos está llevando a perder la paz y la tranquilidad. Entonces, les pido que me excusen por ponerme de ejemplo con esto, porque es muy aburrido ponerse uno en primera persona, pero yo nunca he tenido temor al contagio. Yo no he tenido temor al contagio. Ni siquiera he tenido temor a contagiarme, y ni siquiera temor a estar enfermo por el contagio. ¿Sabes por qué, pastor? Porque yo sé que Dios me guarda y que Dios me sana. O sea, yo sé que Dios tiene el poder para guardarme de contagiarme, y si llego a estar enfermo, tiene el poder para sanarme si me llegara a contagiar. Entonces, no he tenido temor de eso, y por supuesto que tomo todas las previsiones posibles. Ustedes no se imaginan las previsiones que yo... Seguimos todas las medidas. Yo me lavo las manos constantemente. Yo cuando salgo de la casa me pongo mi tapabocas. En el carro mantengo alcohol. Todas las medidas las hemos tomado. Porque cuando digo no tengo temor, no es que me sienta que estoy por encima de enfermarme. No, yo sé que podría llegar a enfermarme. Pero no tengo temor a enfermarme, hermano, porque yo sé que Dios guarda mi vida, guarda la vida de mi familia, que guarda a las personas de la iglesia. Y si aún llegáramos a estar enfermos, sabemos que el Señor nos va a sanar. Por eso nosotros no podemos tener temor a esta pandemia. Dios no quiere que nosotros estemos bajo temor, sino que estemos bajo fe. Entonces, ojo, ¿podríamos contagiarnos? Sí, podríamos contagiarnos. Sí, total. No, y más por el tema de lo asintomático que puede llegar a ser en algún momento. O sea, mira, las pruebas que se hacen, a ti te hacen la prueba y 15 días después, o no sé en este momento cuál es el tiempo de respuesta, llega el resultado, más o menos, ¿cierto? Entonces, pues es hasta probable
que algunos de los que estén escuchando se hayan contagiado y ya les haya pasado. Y como fueron asintomáticos, pues ya ni por enterados. Entonces, creo que a lo que debemos ir es a no permitir que ese temor en este caso el contagio o a una quiebra, te llegue a dominar de tal manera, como lo decías tú hace un momento, que empieces o sea, tu vida empieza a vivir en función de eso, ¿no? Y entonces es el estar inquieto, el estar cargado, el estar angustiado, y entonces empiezas a desviar tu mirada de quien debes tenerla fija, y ¿sabes en quién pienso yo? En Goliat, en David y en Goliat, ¿sí? Entonces tú puedes estar o en el lugar de David o en el lugar del pueblo de Dios, ¿sí? Hay una realidad, hay un Goliat. En ese momento ahí estaba Goliat. O sea, David no llegó a decirles, no, vengan, ustedes qué están inventando, ¿sí? Ese man es una ilusión óptica. No, Goliat era real, ¿sí? En la vida de David se le pareció un Goliat, un gigante. Entonces nosotros no vamos a minimizar ni a decir, no, esto no está pasando y no. Sí, hay una realidad, hay un virus. Pero ¿cómo voy a caminar yo? Como el pueblo asustado y temeroso o entendiendo como un David se paró y dijo, bueno, Dios está conmigo. Dios me va a guardar, Dios me va a respaldar. Es justamente, mira, pastor, este es el tema. Y hay algo muy hermoso en la teología integral. La teología integral tiene unas cosas espectaculares, que es la teología que nosotros practicamos. Nosotros no podemos negar las realidades de las cosas, porque las realidades justamente están sucediendo y suceden para algo. Fíjate que al comenzar les decía que nada de esto supera ni el poder ni el control de Dios. Entonces nada saca a uno negando una realidad. Un absurdo sería decir, no está pasando nada. No, esa no es la teología que nosotros practicamos. Nosotros reconocemos desde la fe que aún en medio de las dificultades, Dios nos guarda. Entonces no se resuelven las cosas negándola. Listo, hay una circunstancia difícil de salud, una pandemia. Hay una potencial crisis económica. Ya conocemos a personas que están viviendo unas circunstancias difíciles económicamente. Entonces no se trata de negar eso. Se trata de que nosotros, aunque corremos un riesgo potencial, en este caso de un contagio, no podemos vivir temiendo ese contagio. Porque la pregunta es esta: ¿estamos confiando en Dios o no lo estamos? Sí, allí parte el punto del temor, hermano. ¿Confiamos en Dios? ¿Somos ese David enfrentando el gigante? ¿O somos ese pueblo atemorizado cada que el gigante salía a vociferar? Sí. Y entonces fíjate lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 4, que es poderoso para que lo busquemos allí en las Biblias. Y esto asume la realidad. Esta es la teología que nosotros debemos tener clara. Mira lo que dice el salmista: aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. El salmista no está diciendo, no voy a pasar por peligro. El salmista está diciendo, aún si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno. ¿Sabes a qué se parece esta situación que estamos viviendo, Pastor Jesús? A un valle tenebroso. Esto se parece a un valle tenebroso, una situación que tú no controlas, que tú no defines, una bendita pandemia que se propagó y que uno dice, wow, ¿aquí qué pasó? Eso tiene cara de ser un valle tenebroso, hermano. ¿Y sabes qué dice el salmista? Aunque pase por un momento como ese, yo no temo peligro alguno. Amén, amén. Porque tú estás a mi lado. Ahí está el punto. Sí, claro, exacto. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener en quién estamos colocando nuestra fe, ¿sí? Porque puede haber gente, no, sí, ya. Entonces, puede haber gente con una falsa paz, porque es que ya dijeron que va a salir la vacuna. No. Y se ven. ¿Sí? Sí, entonces, no, yo tengo paz y tranquilidad porque es que aquí en Bucaramanga los contagios son mínimos. No, tu paz y tu tranquilidad no pueden venir de si la circunstancia está bien o está mal. Tú lo has dicho, y no lo has dicho tú, es la palabra. Porque tú estás a mi lado, puedo vivir confiado.
en medio de dificultades. Claro. Fíjate, ¿verdad? Aquí el salmista no está diciendo, oye, todo está súper bien y yo estoy tranquilo. No, el salmista está diciendo, aunque pase por valles tenebrosos, yo Aunque. estoy tranquilo, claro. ¿Sí ves? Y fíjate que dice, tu vara de pastor me reconforta. El pastor es el que nos va a guiar con su amor y el que nos va a decir por dónde podemos ir guiándonos. Y cuando tú miras el Salmo 91, miremos el Salmo 91, versículos 5 y 6. Nosotros hicimos un estudio del Salmo 91 cuando comenzó la pandemia, porque el Salmo 91 es una escritura poderosa que yo quiero animarlos a que la retomemos. Yo sé que hemos hablado mucho sobre el Salmo 91, pero retomémoslo todo el tiempo. Mira lo que dice el Salmo 91, versículos 5 y 6. No temerás el terror de la noche. La noche viene con unos aspectos increíbles. La oscuridad genera temor y susto. Entonces el salmista dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Entonces no tememos ni la noche, ni le tememos al día. Versículo 6. Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Mira, esta pandemia de COVID-19 parece ser la peste que acecha en las sombras y parece ser la plaga que destruye al mediodía. El salmista dice, no temerás a esas cosas, no temerás a esas cosas. ¿Y por qué no temerás a esas cosas? Porque en el versículo 1 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Por qué no tenemos miedo? ¿Por qué no tener miedo a eso? Nada, ¿por qué no tener miedo? Porque estamos bajo el abrigo de Dios. Entonces Amén. Lo que yo tengo que hacer es ponerme el abrigo de Dios. Si yo me pongo el abrigo de Dios, estoy bajo su abrigo y bajo su sombra, yo no tengo miedo. ¿Sí ves? Sí, ahí es donde está el secreto. No negar realidades. Hay una realidad clara, evidente, pero nosotros no perdemos la paz por esto. ¿Cómo voy a perder la paz? Mira, quiero citar algunas cosas que las personas nos han escrito. Hay alguien, por ejemplo, José nos dice, hay personas que viven con una previsión malsana que pasa a ser un temor. ¿Sí? Entonces, no, yo soy extremadamente prevenido. Y tal vez la persona está enmascarando algún temor, algún tipo de temor. Vilma dice, el único temor válido es el temor a Dios, es el principio de la sabiduría. Joana nos dice, amén, así es, nuestra fe y confianza está puesta en el Señor. Juliet nos dice, como dice Isaías, cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Y entonces ella dice, tendrás que cruzar por ríos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, o sea, la promesa de Dios, ¿cuál es? Que no nos va a pasar nunca nada, que nunca vamos a pasar por ningún valle, que nunca vamos a pasar por ninguna situación difícil. No, la promesa de Dios es que cuando pasemos por ahí, Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en medio de eso, ahí es donde se deja ver tu carácter. Es ahí. Ahí es donde se revela y se deja ver si hay algún temor guardado, si hay algún temor oculto. Claro, porque fíjate una cosa, pastor. Cuando te expones, ahí cuando estás expuesto a eso es cuando se revela realmente lo que hay en el corazón. Fíjate una cosa, si nosotros somos creyentes y como creyentes somos sabios, lo menos que podemos hacer es ser prevenidos y ser precavidos con este tema. Eso creo que es lo menos que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos hacer parte de los que son desobedientes y hacen cualquier cosa. Total. La sabiduría que Dios nos da, tenemos que ser prevenidos. Pero una cosa es prevenido y tener el corazón lleno de temor y no dormir y estar diciendo qué va a pasar y no sé qué. Eso es una cosa diferente. A eso es lo que estamos hablando. A ese temor es el que nos estamos refiriendo. Entonces, temer al contagio es solo un ejemplo de lo que podríamos estar temiendo en este tiempo. Dios sabe que estamos temiendo. Dios sabe por qué estamos pasando cada uno de nosotros, pastor y todos los que nos están escuchando. Entonces, mire, como alguien dijo por ahí, nosotros no podemos vivir temiendo porque eso no es vida. ¿Qué vida puede ser uno vivir asustado? Nosotros tenemos que partir de una premisa. Dios existe. Dios Amén. Es. Dios está con nosotros. Amén. Dios nos protege. Dios nos cuida. Dios nos ama. ¿Para qué? Para que no tengamos temor. Porque ¿qué sentido tiene que Dios es real y toda su palabra y todo su poder es real y está a favor de nosotros y nosotros vivamos atemorizados? ¿No?
Mira lo que dice Romanos 8, versículos 14 y 15, porque es que Dios entregó al Señor Jesucristo para que nosotros no tengamos temor, hermano. Para eso murió el Señor Jesucristo en la cruz, para cargar allí con todos nuestros temores. En Romanos 8, 14, 15 dice algo tremendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Juan dice, en Juan 1:12, dice, a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y fíjate el versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo? Nos esclaviza. Esclavizarte. El temor del que estamos hablando esclaviza a las personas, pastor. Si nosotros tenemos ese temor, vamos a ser esclavos de ese temor. Y Jesucristo murió en la cruz para que nosotros no fuéramos esclavos de nada. Amén. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Él nos dio un espíritu, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos. Somos hijos de Dios por adopción, amén, que les permite clamar, Abba Padre. Decirle a Dios, papito lindo, papito mío. Y cuando tú a Dios le dices, papito mío, tú no tienes temor. El niño, ahorita tú hablabas, gracias pastor por la confianza del amor que tenemos con las niñas, con ustedes, y espero que nos veamos pronto, ¿no? Sea ya aquí en el oriente antioqueño o allá en Bucaramanga, para poder compartir con las niñas. El ejemplo es este. Si tú como padre vas a una piscina y estás tú dentro del agua y alguna de las niñas está en la orilla y tú le dices tírate y le extiendes los brazos, la niña se va a tirar con una confianza, hermano, porque tú la vas a coger o no la vas a coger. Total. Sí, y no, entonces, por supuesto. ¿cómo son los brazos de nuestro Padre Celestial? Si nosotros somos sus hijos, dice la palabra, Él nos va a soltar de sus brazos. Aunque pasemos por dificultad, no nos va a soltar de sus brazos. Cualquier dificultad que nosotros atravesemos, lo vamos a atravesar en los brazos de Dios, hermano. Por eso no podemos tener temor. ¿Sí ves? Esto es hermoso. Él es, y sus brazos son los que no nos permiten que tengamos ese temor. Entonces, que una persona que no conozca a Dios, que no tenga una relación personal con Él, tenga miedo, a mí no se me hace raro. Pero que una persona que se supone tiene una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo tenga miedo, sí es de preocuparse o por lo menos de revisarse. Mira. Aquí entra alguien como villano, ¿cierto? Porque viene a mi memoria la parábola del sembrador, ¿sí? Cuando dice, la semilla cayó en terreno, pero las preocupaciones hicieron que esa semilla se ahogara. Entonces, cuando yo hablo de un villano, hablo específicamente de Satanás, ¿cierto? En la escritura hay un héroe, que es Jesús. Sí, él ha vencido. Pero hay un villano, ese es Satanás, ¿sí? Entonces, él está buscando sembrar mentira, como lo hizo desde un principio, ¿cierto? Como lo hizo con Adán y Eva cuando les dijo, no es cierto que si comen van a morir, no es cierto. Entonces, cuando tú vas a la palabra y meditas en ella, y entonces Dios te dice, yo estoy contigo y yo te voy a cuidar y yo te voy a guardar. Entonces, si te contagias, va a venir un pensamiento. Va a venir un pensamiento que te va a decir, no era cierto que Dios te amaba, no era cierto que Dios te cuidaba porque mira, a un primo le dio COVID, mira, no has podido levantar la empresa otra vez, mira, te tocó cerrar un tiempo el negocio, mira, se te acabó el contrato. Entonces, Satanás siempre va a estar allí, tratando de sembrar una mentira para que tú la termines creyendo, ¿cierto? Y se te olvide la verdad del evangelio. Hoy precisamente me ocurría con alguien a quien queremos mucho en casa, alguien que sirve a nuestro lado. Una persona ayer llamó y empezó a decir cosas y nosotros dijimos, necesitamos escucharlo. Y hoy lo escuchamos y escuchamos la verdad. Y cuando tú entiendes que la verdad trae libertad, tú comprendes cómo la palabra es verdad y cómo cuando vas a ella, pues encuentras esa libertad a cualquier temor. Cuando tú abres la escritura y te das cuenta de lo que citábamos hace un momento, y nos damos cuenta de lo que dice Dios, yo le creo a Dios. Si Dios lo dice, yo le creo.
frente a cualquier pensamiento, por eso la palabra de Dios dice, todo argumento y pensamiento, llevémoslo a la palabra, porque cuando tú me dices, pueden haber personas, son cristianas, pero viven presas de un temor, entonces uno dice, allí también está Satanás. Entonces aquí es donde les tenemos que decir a las personas, tú tienes que entender, apropiarte de lo que Dios dice, ¿sí? Escudriñar la palabra y entender cómo Él es lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Iluminar. ¿Iluminar en medio de qué? De una densa oscuridad, ¿cierto? Es como cuando a ti vas con la luz apagada y no ves nada y te encienden la luz y tú dices, ya sé cómo es, ya sé por dónde caminar. Esa es la palabra, lámpara, ilumina. La verdad más grande que nosotros debemos creer es esta, pues obviamente la obra del Señor Jesucristo, pero hablando de nuestra relación con Él, de que somos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios. Todo el tiempo me lo repito, hermano. Yo soy un hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, tengo un Padre en el cielo que es poderoso. Mi Padre me ama y me va a guardar y me va a cuidar, porque Él es mi Padre y además es un Padre que no tiene límite de poder. Entonces, fíjate, para que vayamos enmarcando hacia el cierre de este tema, tú citaste una de las fuentes del temor. Porque es que el temor tiene varias fuentes, pastor. Sí, claro. Hay temores naturales. Fuimos equipados con temores naturales. Un ejemplo de los temores naturales, por ejemplo, es el temor a quemarme hace que yo me aleje de la candela, lo cual eso es beneficioso. Hay temores con los que fuimos creados que son temores naturales que obran en favor nuestro. El temor a caerme hará que yo mire bien los pasos por los donde yo estoy caminando. Hay una fuente de temores que son los temores anímicos. Bueno, los temores naturales también están en el alma, ¿no? En las emociones, obviamente. Pero los temores anímicos, me gusta citar esto, porque fíjate, por ejemplo, las fobias. Sí, señor. Las fobias están en las emociones. Las fobias son temores desmedidos. Son temores que tienen visos de irracionales y enfermizos. Por ejemplo, el temor a las alturas. ¿Sabes que yo tenía temor a las alturas? No te imaginas, hermano. Yo tenía temor a las alturas que cuando yo me asomaba a un balcón, yo sentía que se me iba a caer el reloj, que se me iban a caer las gafas. Era una cosa impresionante. El Señor me sanó de eso, hermano. Yo ya me puedo asomar a un balcón sin ningún problema. Para que ustedes tengan una idea, yo vivo en un piso 34. Y cuando yo me asomo al balcón en un piso 34, a mí ya no me tiemblan las piernas. No, pues imagínate. Porque el Señor me sanó, pero yo no me podía asomar ni a un segundo piso, hermano, porque creía que me iba a caer, ¿no? Entonces, el temor a las alturas, el temor a estar encerrados, el temor a volar. Yo conozco personas que tienen temores a que le coloquen inyecciones, hermano. Esas son fobias y son temores que están allí marcados en las emociones. También hay unos temores adquiridos. Los temores adquiridos es cuando hemos pasado por cosas, tú decías ahorita, el que se pudo haber quebrado, puede tener temor de pasar por lo mismo. A principio de año, yo monto bicicleta, salgo 2 veces a la semana a montar bicicleta, y yo vivo aquí cerca por la carretera Palmas, la que va para el aeropuerto, y yo subo por esa carretera en bicicleta, y a principio de año me atracaron, hermano, y me robaron la bicicleta. Y con cuchillo y con todo, 2 muchachos me tiraron al piso, gracias a Dios no me pasó nada, ni un raspón. Pero en estos días salí porque un amigo me regaló una bicicleta para recuperar la bicicleta que me robaron. En estos días salí a montar en bicicleta y un muchacho en una moto paró a preguntarme una dirección. No te imaginas el susto que me pegó ese muchacho tan impresionante, viejo, porque Dios mío, es con el reflejo del robo. Esos son temores adquiridos que emocionalmente están en nuestro corazón. Si nosotros tenemos fobias o temores adquiridos, los identificamos, tenemos que preguntarle al Señor cuál es la fuente de esos temores y pedirle que nos sane, porque el Espíritu Santo nos sana. Eso se llama sanidad interior. Y tú sabes que en la sanidad interior Dios lo lleva a uno a esos recuerdos para ser sanados. Y Dios nos sana de esa fuente de temores anímicas que a veces suelen ser muy fuertes. Pero hay una tercera fuente de temores que son los espirituales. Y en los temores espirituales hay temores que vienen de Dios. Alguien citó por ahí el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ese es un temor, el temor viene, hay temores espirituales, primero, que vienen de Dios, siendo el temor de Dios el temor más espectacular que hay, porque nunca será un temor malsano, sino será el temor más sano que exista.
Es el temor que me lleva a hacer bien las cosas. Ese temor se ha perdido. Tú sabes, pastor, que este mundo no tiene temor de Dios. Pero los hijos de Dios, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, sí tenemos temor de Dios, o debemos tener el temor de Dios. Y allí quiero citarles una escritura que el Señor me mostró impresionante, que es el Salmo 112 del 1 al 10, para que lo tengan ahí, lo estudien en estos días. Salmo 112 del 1 al 10. Hablando del temor del Señor, mira lo que dice: aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo siempre será recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro. No tendrá temor y al final verá derrotado a sus enemigos. Mira qué salmo tan poderoso, hermano. Cuando hay temor de Dios, no tenemos que temer que nos vaya mal. Si yo tengo temor de Dios, yo creo en Dios, en su poder. Y la Biblia dice que el que tiene temor de Dios lo compara con el justo. El temor de Dios nos lleva a actuar en justicia. Y cuando actuamos en justicia, el resultado es poderoso y positivo. Amén. ¿Sabes que hay otro temor que viene de Dios, pastor? Y es la falta de paz en el corazón. ¿Te has dado cuenta que a veces uno, por ejemplo, va a hacer un negocio y uno no tiene la suficiente paz? Ese es un temor como señal de alerta que Dios te pone en el corazón. Cuando no hay suficiente paz en nuestro corazón, no debemos avanzar. Ese es un temor como señal de alerta. Todo lo que viene de Dios es positivo. Pero hablando de temores espirituales, hay temores que vienen del diablo. Cuando empezó la pandemia, Dios me puso a trabajar, pastor, en la armadura de Dios. La armadura de Dios. Porque Dios me mostró que Satanás iba a sacar provecho de esta situación y la está sacando aún en hijos de Dios, hermano. Que no tenemos bien puesta la armadura y vienen los engaños del enemigo. Porque hablando de los temores que vienen de Satanás, tenemos que hablar de dos cosas: espíritus de temor y temores infundados. Entonces el enemigo, a través de un espíritu de temor, puede engañar a una persona. Y esos espíritus de temor colocan miedo en las personas y sobre todo, mira esto tan impresionante. Jesús dijo en Marcos 4:40, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no tienen fe? ¿Sabes lo que hacen los espíritus de temor, hermano? Afectan nuestra fe. Los espíritus de temor son enviados por el enemigo para afectar nuestra fe. ¿Sí ves? Es impresionante. ¿Sabes qué es la fe? La fe es confianza. Sí, total. La fe es seguridad. La fe es certidumbre. ¿Y sabes qué es el temor? Inseguridad, incertidumbre, angustia y preocupación. Entonces alguien dice: pastor, yo no tengo temor, yo lo único que tengo es preocupación. Estás lleno de temor, hermano. Yo no tengo temor, yo lo único que tengo son dudas. Claro, sí. No, espectacular escucharte. Dios quiere que nosotros estemos bajo fe y no bajo temor. ¿Sabes qué dijo el pastor Darío un día enseñando sobre el temor, pastor? Dijo que el temor es tener fe en el diablo, hermano. Qué cosa tan loca, hermano. Tan impresionante. El temor es tener fe en el diablo. Es creer que Satanás me puede afectar. Y hay espíritus de temor que nos están afectando o pueden estar afectándonos. Pero también Satanás nos afecta a través de temores infundados, cosas que nunca van a pasar, pero que nos hacen perder la tranquilidad. Entonces es importante en este tiempo orar por eso, para que eso no suceda. Me gustaría terminar, hermano, con el Proverbio 3, 23, 26. No, espectacular. Dale. Mira esto, Proverbios 3, 23, 26. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. ¿Saben algo, Pastor Jesús? En las noches, cuando los espíritus de temor atacan,
Cuando el enemigo ataca con temores infundados, sobre todo se presenta en las noches y hace que la gente pierda el sueño, hermano. Hay personas hoy perdiendo la tranquilidad en la noche, no pueden dormir tranquilos porque probablemente pueda haber un espíritu de temor. La Biblia dice, podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, es decir, a los que no tienen temor de Dios, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. ¡Qué proverbio tan impresionante, hermano! No. Entonces, ojo con esto. Si descubrimos nosotros, si Dios nos muestra que hay un temor que venga de fuentes anímicas, como una fobia o como un temor adquirido, debemos orar para que Dios traiga sanidad interior. Pero si lo que hay es un espíritu de temor, se necesita tener discernimiento para reprender, atar y echar fuera ese demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es el temor como fuente anímica que Dios la sana, otra cosa es una fuente espiritual de tinieblas que sea la que esté poniendo el temor. Allí hay que orar para atar y reprender ese demonio con la autoridad del Señor y echarlo fuera. Entonces, cualquiera que sea la fuente del temor, Dios nos ayuda a liberarnos de ese temor. Amén. No, me quedé callado porque no tenía, definitivamente necesitaba escucharte. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que es hermoso, que el verdadero amor echa fuera el temor, hermano. Amén. Para que lo anoten ahí en primera de Juan 4, 13, 18. Juan 4, 13, 18 dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Si tenemos temor, dice Juan, es que no hemos sido perfeccionados en el amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Abramos nuestro corazón al amor de Dios, dejemos que ese amor de Dios siga llenando nuestro corazón para que se vayan los temores afuera, para que los temores se vayan. Entonces, que Dios los bendiga grandemente. Les tengo un regalo espiritual, hermano. Les tengo un regalo espiritual. No, espectacular, no, espectacular, espectacular. ¿Cómo? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? Lucas 12:32. Lucas 12:32, hermano, para que nos vayamos ahora a acostar. No los estoy mandando a acostar, ya acuéstense a la hora que quieran, pero acuéstense con este regalo. Acuéstense con este regalo de Lucas 12:32. Mira lo que dice Lucas 12:32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No tengamos miedo. Echemos fuera todo temor. Dios tiene las más grandes bendiciones para nosotros. No tengamos ni miedo por esta pandemia, ni miedo a contagiarnos, ni tengamos miedo de nada. Esos temores Dios no quiere que los tengamos. Descansemos en los brazos del Señor Pastor Jesús. Que Dios los bendiga grandemente, hermano. Vamos a orar. Quiero que ores para terminar, Pastor, por favor. Quiero que Amén. Gracias. ¿Vale? Gracias, Pastor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es hermosa, Señor, y tú hoy nos llenas de seguridad y de certidumbre, hoy nos llenas de certeza. Gracias, somos tus hijos, Señor, y como somos tus hijos, tú nos llevas en tus brazos, y tú tienes cuidado de nosotros, y por eso, Señor, quieres que todo temor se vaya de nuestra vida. Te pedimos que nos sanes en nuestro corazón si hay temores que tengan esas fuentes anímicas, si hemos sido marcados por cosas del pasado que quizá ni siquiera recordemos. Cuando éramos niños pasamos por algo, alguna situación, y Señor, tú nos sanas de todas esas cosas. Gracias. Pero si hay, Señor, algo del enemigo en este tiempo sobre alguno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo lo atamos y lo echamos fuera en Cristo Jesús. Yo quiero darte gracias porque el verdadero, el perfecto amor echa fuera el temor. Y la muestra de ese amor es la cruz de Cristo, donde moriste por nosotros, Señor, y porque nos amas. Permítenos entonces perfeccionarnos en el amor y danos todas esas bendiciones que tienes para nosotros en el reino celestial, en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo que nos has regalado tan hermoso. Glorifícate y síguelo haciendo, Señor, en todo lo que estamos haciendo a través de la virtualidad. Que tu gloria se manifieste sobre nuestra iglesia. Bendice Casa Roca Bucaramanga, al pastor, Señor, a su esposa,
al pastor, a los pastores de apoyo, diáconos, a los líderes, a los siervos y a todos los miembros de la iglesia. Señor, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que les bendigas de manera súper especial. Amén, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.